Las palabras salieron de la boca de mi hijo Gabriel como un tiro en el pecho. Papá, ¿puedes levantarte e ir a la cocina? Necesitamos espacio aquí. Yo estaba sentada al final de la mesa, con el plato todavía vacío frente a mí, esperando que comenzara la cena. Alrededor toda la familia, mi hijo Gabriel, 32 años, mi nuera Renata, los dos nietos pequeños, mi hermana Celia y su cuñado. La mesa era hermosa, llena de comida. Las luces parpadeaban en el árbol de Navidad al fondo. Todo parecía perfecto. Hasta ese momento, miré a mi hijo sin entender. Creí haberlo oído mal. ¿Cómo es, hijo? Ni siquiera me miró a los ojos. Se limitó a repetir, esta vez más frío. ¿Puedes ir a la cocina, papá? Estamos apretados aquí y... Bueno, Renata se siente incómoda. Sentí el silencio caer sobre la mesa como una piedra. Mi hermana Celia abrió mucho los ojos. Sorprendida, los nietos dejaron de picar los tenedores. Y Renata, la nuera, seguía comiendo la farofa como si nada. De hecho, sonrió en la comisura de su boca. Mi nombre es Antonio, tengo 58 años. Soy un hombre negro trabajador que pasó toda mi vida rompiendo piedras bajo el sol para darles dignidad a mis hijos. Crié a Gabriel y a su hermana Mariana solos después de que su madre muriera de cáncer cuando aún eran jóvenes. Fui albañil, sirviente, conductor de app, limpiador, repartidor. Hice todo, para que no pasen hambre, no abandonen sus estudios, no se conviertan en una estadística más. Y ahora, en Nochebuena, mi propio hijo me decía que me alejara de la mesa. Había pasado todo el día preparando esa casa para la cena. Corté el jardín, limpié las ventanas y cargué las sillas adicionales del sótano. Me duele la espalda. Tengo una hernia de disco, resultado de años de cargar peso en la construcción, pero no me quejé, nunca me quejé, porque quería que esa noche fuera especial. Quería que mis nietos vieran a su abuelo como un hombre digno, presente, parte de la familia. Pero desde el principio me di cuenta de que algo andaba mal. Cuando bajé a desayunar, Renata estaba en la sala decorando el árbol. Dije buenos días. Ella ni siquiera respondió. Él simplemente me miró por el rabillo del ojo y continuó colgando las bolas doradas. Fui a la cocina, preparé café, puse pan en la tostadora. La escuché llamar a Gabriel a la habitación, hablando en voz baja, pero logré escuchar algunas palabras. Ya no lo soporto aquí, Gabriel. Tenemos que resolver esto pronto. Mi corazón se hundió. Fingí no haber escuchado nada y regresé a mi habitación con una taza de café en la mano. Me quedé allí, sentada en el borde de la cama, mirando las paredes vacías, tratando de entender cuándo las cosas habían salido tan mal. Gabriel siempre fue un buen chico, elegante, erudito. Recuerdo cuando aprobó el examen de ingreso a ingeniería. Lloré de alegría. Gasté todo lo que tenía para pagar su educación universitaria durante los primeros años, hasta que consiguió una beca. Trabajé 3 trabajos al mismo tiempo. Dormí 4 horas por noche, pero valió la pena. O pensé que valía la pena. Se graduó, consiguió un buen trabajo en una empresa constructora, conoció a Renata, se casó, di mi bendición, insistí en pagar parte de la boda, aunque no podía permitírmelo. Vendí mi auto viejo y pedí un préstamo, porque quería que fuera feliz, y se fue, por un tiempo, pero Renata siempre me trató como si fuera un mueble viejo, algo que estorba, que está ahí pero no debería estar. Ella venía de una familia de clase media, gente que me miraba y veía solo a un viejo negro, sin educación, sin refinamiento. Lo noté en las miradas, en los silencios, en los chistes escondidos. Y con el tiempo, Gabriel también empezó a cambiar. Antes me llamaba todos los días. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Después de casarse, las llamadas se volvieron más raras. Después de que nacieron los nietos, casi desaparecieron. Y cuando vine a vivir con ellos, porque el alquiler de mi apartamento se volvió demasiado caro y me quedé sin trabajo, me di cuenta de que me había convertido en una carga, un problema por resolver. Pero soporté todo en silencio, porque amaba a mi hijo, y porque no tenía a dónde ir. Volviendo a aquella maldita Navidad, por la tarde, cuando todos empezaban a llegar a cenar, bajé al salón. Estaba vestida con mis mejores galas, pantalón de vestir azul marino, camisa blanca que tenía cuidadosamente planchada, zapatos lustrados. Incluso me había puesto perfume. Quería lucir presentable. Renata me vio e hizo cara de disgusto. Antonio, ahora no vas a cenar, ¿verdad? Todavía estamos terminando de empacar las cosas. No, respondí, sonriendo torpemente. Solo vine a ver si necesitas ayuda. No es necesario, cortó secamente. Puedes volver a tu habitación. Regresé. Me senté de nuevo en la cama. Escuché el sonido de una risa abajo. Escuché llegar a mi hermana Celia, saludando a todos.
Escuché a los nietos gritar de alegría. Escuché el sonido de los platos colocados sobre la mesa, el tintineo de los vasos, y la música navideña sonando en el estéreo, y nadie me llamó. Yo estaba especialmente estabando, media hora, una hora, hasta que el olor de la comida se volvió tan fuerte, tan irresistible que no pude soportarlo más. Bajé lentamente, como pidiendo permiso para entrar a mi propia casa, que técnicamente seguía siendo mía, pero ya no me sentía así. Cuando llegué al comedor, ya todos estaban sentados. Gabriel a la cabeza, Renata al lado, los nietos en sus asientos, Celia y su marido a los lados. Al final solo quedaba una silla, los más alejados, lo menos importante. Buenas noches a todos, dije un poco avergonzado. ¿Puedo sentarme? Gabriel miró a Renata. Ella suspiró, irritada. Sí, dijo Gabriel, pero sin entusiasmo. Me senté, coloqué la servilleta en mi regazo, tomé el plato. Estaba a punto de servirme cuando escuché a Renata susurrarle algo a Gabriel. Sacudió la cabeza, como diciendo no. Insistió, señalándome con la barbilla, y luego cerró los ojos. Respiró hondo y pronunció esas palabras que me destruyeron. Papá, ¿puedes levantarte e ir a la cocina? Necesitamos espacio aquí. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. Gabriel, mi voz salió temblorosa. Soy tu padre, hijo. Suspiró, irritado, y finalmente me miró. Pero no era la mirada de un hijo, era la mirada de alguien que contempla un problema, una carga, un obstáculo. Sé quién eres, padre, pero acordamos que te quedarías en la habitación durante la cena. ¿Recordar? Hablamos de esto ayer. Mentir. Nadie me había hablado en absoluto. Había pasado todo el día ayudando a ordenar la casa, limpiando el jardín, lavando los platos. Cuando pregunté a qué hora sería la cena, Gabriel simplemente dijo más tarde y se fue. Nadie me llamó. Bajé cuando olí la comida y escuché las risas. No, hijo, nadie pactó nada conmigo, respondí sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. Vivo aquí, yo soy tu padre. ¿Por qué no puedo sentarme a la mesa con mi familia? Renata dejó caer el tenedor con fuerza, haciendo un ruido. Porque avergüenzas a la gente, Antonio, dijo bruscamente. Tenemos visitas, tenemos niños, y tú te quedas ahí, con esta ropa vieja, este olor a medicina. No es posible, ¿entiendes? No da. Miré la ropa que llevaba. Era una camisa sencilla, lavada y planchada por mí esa mañana. ¿Ropa vieja? ¿Olor a medicina? Tomé medicamentos para la presión arterial como la mitad de los hombres de mi edad, pero nadie jamás se había quejado del olor. Sentí que mi cara se calentaba, no por ira, de vergüenza, de humillación, delante de todos, frente a mi hermana, frente a mis nietos, quienes me miraban confundidos, sin entender por qué mamá estaba siendo mala con el abuelo. Renata, por el amor de Dios. Celia intentó intervenir, con la voz quebrada. ¿Qué es eso? Esto es absurdo. Tía, por favor no interfieras, dijo Gabriel levantando la mano, pidiendo silencio. Esto es entre mi padre y yo. Celia cerró la boca, pero vi la decepción en sus ojos. Conocía a Gabriel desde que era un bebé. Yo ayudé a criarlo cuando ni siquiera tenía dinero para comprar pañales. Ella me ayudó a enterrar a mi esposa. Me vio llorar de desesperación, de agotamiento, de dolor. Y ahora estaba viendo el hombre en el que Gabriel se había convertido, un hombre que estaba avergonzado de su propio padre. ¿De verdad quieres hacer esta escena, papá? Continuó Gabriel, ahora con tono de impaciencia. ¿Quieres arruinarle la Navidad a tu familia? ¿De tus nietos? Me cortó más profundamente que cualquier cuchillo, como si yo tuviera la culpa, como si yo fuera el problema, yo, que le había entregado toda mi vida, yo, que me había sacrificado de todas las formas posibles para que él no pasara por lo que yo pasé. Me levanté lentamente de la silla. Mis piernas estaban débiles. No fue debilidad física, fue el dolor de darme cuenta de que me había vuelto invisible para mis propios hijos. Peor que invisible, me había convertido en una molestia, una presencia incómoda, una mancha en la foto perfecta de la familia de clase media que Renata quería formar. Está bien, susurré. Voy, papá, no seas así, dijo Gabriel, pero sin ninguna emoción en su voz. Es solo por hoy, mañana hablaremos. No respondí. Le di la espalda y comencé a caminar hacia las escaleras. Sentí las miradas de todos sobre mí, los ojos de mis nietos, confusos y tristes, los ojos de Celia, llenos de ira y dolor, y los ojos de Renata, victoriosos, satisfechos. Había conseguido lo que quería, sacarme de allí, bórrame, conviérteme en nada. Pero antes de subir el primer escalón me detuve, porque lo recordé. Recordé el sobre que tenía escondido dentro de mi abrigo, colgado en el perchero junto a la puerta, el regalo de Navidad que le había preparado a mi hijo.
el regalo que me había costado años de sacrificio, de ahorros, de dolor silencioso, el regalo que pensé que lo haría feliz. Eso demostraría cuánto lo amaba. ¿Todavía valía la pena darle eso? Después de todo lo que acababa de hacerme, me quedé allí unos segundos, inmóvil, pensando. Mi mente estaba confundida, mi corazón estaba roto, pero en el fondo, todavía era padre, y los padres no se dan por vencidos con sus hijos, incluso cuando sus hijos los abandonan. Me volví. Hijo. Gabriel puso los ojos en blanco con impaciencia. Papá, por favor no compliques las cosas. Un momento, dije con firmeza, encontrando fuerzas que no sabía que aún tenía. Te traje algo. Me acerqué al perchero, saqué el grueso sobre del bolsillo interior de mi abrigo y volví a la mesa. Ahora todos me miraban con curiosidad. Renata frunció el ceño, sospechosa. Gabriel se cruzó de brazos, claramente irritado, como si yo estuviera perturbando su cena a propósito. Coloqué el sobre frente a él, encima del mantel bordado. Feliz Navidad, hijo mío. Gabriel tomó el sobre mirándome con una mezcla de impaciencia y curiosidad. Se abrió lentamente, como alguien que abre una factura atrasada, y cuando sacó los papeles del interior, el color desapareció de su rostro. Eran documentos, muchos documentos, oficiales, sellado, firmado, escritura de casa, cuenta bancaria, póliza de seguro de vida, todo en su nombre. ¿Qué es esto?, preguntó con voz ronca, casi inaudible. Es la casa, respondí, tratando de contener las lágrimas que ardían en mis ojos. Transferí la escritura a tu nombre hace 3 meses. La casa es tuya ahora, Gabriel. Oficial, registrado en notaría. Pagar, sin deuda, sin hipoteca. Ella es completamente tuya. Silencio absoluto. Lo único que se oía era el sonido de la música navideña de fondo y el tintineo lejano de una campanilla de viento en el porche. Gabriel miró los papeles como si estuviera viendo un fantasma. Renata se inclinó para mirar también, y su rostro, una vez lleno de arrogancia, se puso pálido como el papel. Y este otro documento, continué, señalando el segundo documento, es una cuenta que te abrí hace 5 años, cuando comencé a trabajar como conductor de aplicaciones. Recogí centavo a centavo, cada viaje, cada propina, cada dólar que me quedaba. Son 53,000 reales, Gabriel. Está todo ahí, en tu nombre, para ti y para Renata, para que construyas tu futuro, para que puedas enseñar a mis nietos, para que no pases por lo que yo pasé. Mi voz empezó a quebrarse. Tragué fuerte, tratando de mantener la compostura. Y este último documento, señalé el tercer papel, temblando, es la póliza de seguro de vida que contraté. 150 reales al mes todos los meses, sin falta desde que te casaste. Si muero, recibirás 200,000 reales. Pago correctamente, incluso cuando no hay comida en mi frigorífico, porque quería asegurarme de que incluso después de que me haya ido no te necesitarás, que mis nietos tendrán un futuro, que no necesitarás matarte trabajando como me maté yo. Una lágrima corrió por mi rostro. No traté de ocultarlo. Ya estaba planeando regalarte esto para Navidad, porque te amo, hijo. Porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he reunido en la vida, siempre ha sido para ti y tu hermana. Nunca quise nada para mí. Solo quería verte feliz. Solo quería ser un buen padre, aunque no tengo ninguna educación. Aunque es un negro pobre y vulgar que avergüenza a la gente con ropa vieja y olor a medicina. Mi voz se llenó de dolor, de años de dolor. Pero ahora todo está bien, dije, forzando una sonrisa triste. Ya no tienes que preocuparte por mí. La casa es tuya, es tu dinero, el seguro es tuyo. Voy a encontrar un lugar para mí y salir de aquí pronto. Voy a buscar un cuartito para alquilar, en algún lugar donde no moleste a nadie, donde no soy una carga, donde no le arruino la Navidad a nadie. Y volví a darle la espalda. Esta vez logré subir 3 escalones antes de escuchar el sonido. Un hipo, luego otro, y luego, un grito desesperado. Miré hacia atrás y vi a mi hijo Gabriel desplomarse en su silla, con el rostro enterrado entre las manos, los hombros temblando, llorando como no lo había visto desde que era pequeño, cuando se cayó de su bicicleta y se rompió el brazo. Renata estaba paralizada, blanca como el papel, mirando los documentos sobre la mesa como si fueran bombas a punto de estallar, y mi hermana Celia se había levantado de su silla, con los puños cerrados, señalando con el dedo a Gabriel con los ojos llenos de lágrimas y furia. «Ingrato hijo de puta», gritó, con una voz que nunca antes había escuchado. «Miserable, echaste a tu padre de la mesa en Navidad, el hombre que te crió solo. ¿Quién te lo dio todo? ¿Quién nunca durmió bien para no pasar hambre? ¿Quién trabajó hasta que se destrozó la espalda para que pudieras ir a la universidad? ¿Y tuviste el coraje de humillarlo así?
Los nietos comenzaron a llorar, asustados por el grito de su tía abuela. El marido de Celia también se levantó para intentar calmarla, pero ella estaba fuera de sí. Eres una vergüenza, Gabriel. Es una pena. Tu padre te dio toda su vida y tú. Ella no pudo terminar. Él también rompió a llorar. Gabriel lloraba sin parar, y me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. No lloraba mientras remaba. Eso. Estaba llorando desesperado, como si acabara de darse cuenta de algo terrible, algo que todavía estaba oculto, algo que aún no sabía. Me paré en las escaleras y vi a mi hijo desplomarse. Una parte de mí quería bajar, abrazarlo, decirle que todo estaba bien, pero la otra parte, la parte que acababa de ser expulsada de su propia mesa navideña, me dijo que subiera y cerrara con llave la puerta del dormitorio. Gabriel miró hacia arriba. Estaba roja, hinchada y cubierta de lágrimas. Me miró con una desesperación que nunca antes había visto. No fue solo culpa, fue pánico. «Padre», alcanzó a decir entre sollozos. «Papá, yo no lo sabía». «¿No sabías qué?», pregunté bajando 2 escalones. «¿Que te amaba? ¿Que había dado todo por ti?» «No», gritó levantándose de su silla tan rápido que derribó su copa de vino. «No es eso. Nosotros». Renata puso su mano sobre su brazo y lo apretó con fuerza. Fue un gesto de advertencia, de silencio, y me di cuenta en ese momento. Había algo que él no podía decir, algo que ella no quería que él dijera. «Gabriel, siéntate», ordenó Renata con voz firme y baja. «Siéntate ahora». Pero él no se sentó, se quedó allí, temblando, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. «No puedes salir de aquí, papá», dijo desesperado. «Por favor, no puedes irte. Ahora no». Fruncí el ceño, confundida. «Pero acabas de decirme que me levantara de la mesa». Dijo que avergüenzo a la gente, que soy una carga. Lo sé que dije eso y yo, soy basura, papá. Soy la peor persona del mundo. Pero necesitas quedarte. Necesitas... Gabriel, basta. Renata se puso de pie, tirándolo del brazo. «Hablemos adentro. Ahora». Lo arrastró hasta la cocina y cerró bien la puerta. Me quedé allí, en las escaleras, mirando la puerta cerrada. Celia se acercó a mí y me tomó de la mano. «Antonio, ven, vámonos de aquí. Pasarás la Navidad en mi casa». Negué con la cabeza. «No, Celia, necesito entender lo que está pasando». «No necesitas entender nada», dijo ella, enojada. «Ya le has dado todo a este chico desagradecido. Él llega, vamos». Pero no podía moverme, porque había visto esa expresión en el rostro de mi hijo, esa desesperación, y conocí a Gabriel desde que nació. Sabía cuando mentía, cuando tenía miedo, cuando ocultaba algo, y en ese momento escondía algo muy grande. Me quedé allí unos minutos, escuchando voces ahogadas que venían de la cocina. Gabriel y Renata estaban discutiendo. No pude oír las palabras, pero el tono era claro. Estaba furiosa, estaba desesperado. Entonces se abrió la puerta. Renata salió primero con el rostro cerrado y los ojos brillando de ira. Gabriel lo siguió, secándose la cara con la manga de la camisa. «Papá», dijo, con la voz aún ronca. Quería disculparme. En verdad, lo que hice fue horrible, imperdonable». Bajé unos escalones más, acercándome a él. «¿Por qué hiciste eso, hijo? ¿Qué hice mal para merecer que me traten así?» Cerró los ojos y respiró hondo. «Nada, papá. No hiciste nada malo. Yo estoy pasando por algunas cosas, algunos problemas, y yo me desquité contigo. Fue cobarde, fue cruel». «¿Qué problemas?» «Mis problemas», interrumpió Renata cruzándose de brazos. «Y ahora, si no te importa, nos gustaría volver a cenar, en familia, incluyéndote a ti, Antonio, si todavía quieres quedarte». La miré. No había sinceridad en esa invitación. Era protocolo, obligación, quizás incluso asustado. «Gracias», respondí, cansado, pero perdí el hambre. «Voy a mi habitación». «Papá, por favor», intentó Gabriel, pero yo ya estaba subiendo. «Disfruta tu cena», dije sin mirar atrás. «Feliz Navidad». Entré a la habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama, mirándome las manos. Estaban temblando, no por miedo, de ira, de tristeza, de confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Gabriel había estado tan desesperado cuando vio esos documentos? ¿Por qué Renata tenía esa mirada de pánico? ¿Y por qué había dicho, no puedes irte ahora? Ahora. Había usado la palabra ahora, como si hubiera una fecha límite, un tiempo específico. Me quedé sentado en la oscuridad escuchando los sonidos de la cena abajo. Risa forzada, música, ruido de platos. Todo vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Y entonces empezaron a llegar los recuerdos. Me acordé de Gabriel cuando tenía 5 años, corriendo por el patio de la casa vieja gritando, «¡Mira, papá! ¡Mira!», mientras vuela una cometa.
Acababa de llegar a casa del trabajo, cubierta de cemento, exhausta, pero me senté en el suelo y volé cometas con él hasta que oscureció. Me acordé de Gabriel cuando tenía 10 años, llorando, porque había sacado una mala nota en matemáticas. No entendí nada de matemáticas, apenas sabía leer correctamente, pero tomé prestados libros de la biblioteca, aprendí junto a él y pasé noches sin dormir ayudándolo a estudiar. Al final del año, había obtenido la mejor nota de la clase. Me acordé de Gabriel cuando tenía 15 años. Me preguntando si su madre estaba orgullosa de él desde el cielo. Sostuve su rostro entre mis manos y dije, tu padre está orgulloso, y eso es suficiente. Recordé a Gabriel a los 22 años, el día de la graduación, poniendo la pajita en mi mano y diciendo, esto es nuestro papá, solo lo conseguí gracias a ti. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo dejé de ser el padre que respetaba y me convertí en el anciano del que se avergonzaba? La respuesta no tardó en llegar, Renata. Desde que ella entró en su vida todo ha cambiado. A ella no le agradaba, nunca me gustó. Lo noté en las miradas, en los comentarios sutiles, en los chistes sobre gente que no tiene clase. Y Gabriel, que siempre había sido fuerte, que siempre había defendido quién era yo, empezó a inclinarse. De acuerdo, tratándome como si fuera un problema a resolver. Estaba perdido en estos pensamientos cuando escuché voces en el pasillo, pasos, susurros. No puedes decirle nada. Era la voz de Renata. Pero ¿y si se entera? Gabriel ansioso. Él no se enterará, mientras mantengas la boca cerrada. Renata, me regaló la casa. Él me lo dio todo. ¿Cómo voy a...? Harás lo que haya que hacer. Ya hemos ido demasiado lejos. Si te debilitas ahora, lo perderemos todo. Mi corazón se aceleró. Me levanté lentamente, me acerqué a la puerta y acerqué la oreja. ¿Cuánto tiempo nos queda todavía?, preguntó Gabriel. 3 meses, quizás 4, si tenemos suerte. Y luego, silencio. Un silencio pesado y cargado. Después, comenzó Renata, pero fue interrumpida por el llanto de uno de sus nietos abajo. Bajemos, dijo, y dejarás de llorar y fingirás que todo está bien. ¿Entendiste? Lo entendí. Escuché los pasos alejándose. Me quedé allí, pegada a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. 3 meses, quizás 4. ¿Hasta qué? ¿Qué me ocultaban? Volví a la cama, pero no podía acostarme. Me senté allí, tratando de juntar las piezas. La desesperación de Gabriel al ver los documentos. La frase, no puedes irte ahora. La charla sobre la fecha límite, sobre perderlo todo. Y entonces un recuerdo me golpeó como un puñetazo. Hace 3 semanas, me desperté sediento en medio de la noche. Bajé a la cocina y escuché a Gabriel hablando por teléfono en la sala, hablando en voz baja. No quise escuchar, pero me llegaron algunas palabras. Seguro de vida, después de él, podremos... En ese momento no me importó. Pensé que estaba hablando de trabajo, de algún cliente, pero ahora, combinado con lo que acabo de escuchar, todo tenía un sentido macabro. Seguro de vida. Le acababa de dar una póliza de 200,000 reales. 3 meses, quizás 4. Dios mío. Eran... ¿No? No podría ser. Mi hijo nunca haría eso. Nunca. Pero su voz, desesperada, dice, ¿y si se entera? ¿Descubrir qué? Me levanté de la cama temblando. Necesitaba estar seguro. Necesitaba saber si me estaba volviendo loco o si realmente estaba pasando algo muy malo. Abrí la puerta lentamente y miré hacia el pasillo. Vacío. Bajé las escaleras sin hacer ruido. La cena todavía continuaba. Risa. Conversaciones. Me escondí detrás de la pared mirando. Gabriel estaba sentado pero no comiendo. Simplemente empujó la comida en el plato. Renata estaba hablando de algo con Celia, fingiendo ser normal. Pero de vez en cuando miraba a su marido con una mirada que reconocí enseguida, de advertencia, control. Regresé al pasillo, fui a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Entré. Mi corazón latía salvajemente. Sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero necesitaba saberlo. Miré rápidamente, en los cajones, en el armario, debajo de la cama, y luego lo encontré, una carpeta, escondido en el fondo del armario, debajo de un montón de mantas. Lo abrí. Dentro había documentos, muchos documentos, contratos, extractos bancarios, y una conversación impresa de WhatsApp entre Renata y alguien llamado Dr. Méndez. Empecé a leer, y el suelo desapareció bajo mis pies. Renata, ¿cuánto falta para que obtengas el certificado? Dr. Méndez, depende. Si sigue tomando la medicación que le di, unos 3 meses. Renata, ¿y será natural? ¿Nadie sospechará? Dr. Méndez, nadie. Insuficiencia cardíaca aguda, común en hombres de su edad con antecedentes de presión arterial alta. Renata, perfecto. ¿Y qué pasa con los seguros?
Doctor Méndez, mientras muera por causas naturales recibirá el pago completo. Mi visión se oscureció, me temblaban tanto las manos que casi se me cae la carpeta. Me estaban matando, despacio, con medicina, y mi hijo lo sabía. Mantuve la carpeta exactamente como estaba, mantas encima, todo en su sitio. Me temblaban tanto las manos que casi lo dejo todo. Salí de su habitación como un fantasma, caminando lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Mi hijo me estaba matando, o al menos sabía que me estaban matando, y no hizo nada. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Respiré profundamente. Una vez, dos, tres. Preciso. Tuve que pensar. Necesitaba tener la cabeza fría. Cogí el frasco de medicina de la mesita de noche, el que me había dicho el doctor que tomara. Doctor Méndez, el mismo nombre que la conversación. Miré la etiqueta. Tomar un comprimido por la mañana y otro por la noche. No interrumpir el tratamiento. Renata siempre se esforzaba en recordármelo. Trajo la pastilla con un vaso de agua. Siguió mirándome hasta que la tragué. Es para tu presión arterial, Antonio. El médico dijo que es muy importante. Doctor al que nunca había visto en persona. La consulta había sido vía telemedicina. Una pantalla. Un hombre con bata de laboratorio diciendo que mi presión arterial era peligrosa, que necesitaba ese medicamento específico, que era una cuestión de vida o muerte. Y yo, como un idiota, lo creí, confié. Abrí el frasco y tomé una pastilla. Pequeño, blanco, sin marcas. No parecía un medicamento de farmacia. Lo coloqué en la palma de mi mano y lo miré a contraluz. ¿Qué había ahí dentro? Guardé la botella en el cajón, debajo de mis calcetines. No iba a aguantar más, pero no podía dejarles saber que lo sabía. Necesitaba fingir, necesidad de ahorrar tiempo, necesitaba averiguarlo todo antes de actuar. Y lo más importante, necesitaba saber qué tan involucrado estaba mi hijo en esto. ¿Fue idea suya? ¿O era simplemente una víctima más de Renata? Quería desesperadamente creer en la segunda opción. Me quedé en la habitación el resto de la noche. Escuché que la cena terminaba, la gente se iba, y los ruidos en la casa se desvanecían lentamente, hasta que todo quedó en silencio. No dormí. Me quedé mirando al techo, pensando, planeando. A la mañana siguiente bajé a la cocina como si nada. Renata estaba preparando café. Me miró con ese habitual aire de superioridad. «Buenos días», dijo ella, sin ningún calor. «Buen día». Tomó mi pastilla y la puso sobre la mesa con un vaso de agua. «Tu medicina». La miré. Estudié su rostro. Era bonita, bien vestida. Su cabello siempre estaba ordenado. Pero detrás de esos ojos había algo frío, calculadora, cruel. «Gracias», dije tomando la pastilla. Fingí llevármelo a la boca, pero lo dejé caer en el bolsillo de mi pijama cuando ella se giró para revolver su café. Tomé el vaso de agua y lo bebí. «¿Lo tomaste?», preguntó, todavía de espaldas. Lo tomé. Ella se giró y me miró con recelo. Abrí la boca, levanté la lengua, como un niño mostrándole a su madre que se había tragado el medicamento. Ella dio una pequeña sonrisa. «Excelente». El doctor Méndez dijo que no se puede olvidar un día. Ese nombre, saliendo de su boca con tanta naturalidad, como si fuera un médico cualquiera, cuidando de mi salud. No es un asesino al que le pagan para matarme lentamente. ¿Es un buen médico?, pregunté, probando. «El mejor. Muy caro, pero vale cada centavo». «Caro, por supuesto. Los asesinos profesionales no trabajan gratis». Gabriel apareció en la cocina, todavía en pijama, con aspecto de no haber dormido. Me miró e inmediatamente desvió la mirada. No podía enfrentarme a mí mismo. «Buenos días, hijo». «Buenos días, papá», murmuró, tomando una taza. Nos sentamos los tres a la mesa de la cocina. Silencio incómodo. Lo miré, esperando a que diga algo, cualquier cosa, que confiese, para pedir ayuda. Eso me salvaría. Pero él simplemente estaba removiendo su café, mirando hacia abajo. «Gabriel», dije con calma, «¿puedo hablar contigo? ¿Solo nosotros dos?» Renata intervino al mismo tiempo. «Hoy está ocupado, Antonio. Tenemos que resolver algunas cosas. Solo quería hablar con mi hijo». 5 minutos. Gabriel miró a Renata. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. «No», tragó. «Hablamos más tarde, papá». «Bueno, está bien», respondí, sintiendo mi pecho apretarse. Me levanté y salí de la cocina. Fui al patio trasero. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Me senté en el viejo taburete bajo el árbol de mango. Ese patio había sido mi refugio durante años. Ahí es donde llegué cuando el mundo se puso difícil, donde lloré cuando murió mi esposa, donde oré por fortaleza para criar a mis hijos sola, y ahora fue cuando descubrí que mi propio hijo me quería muerto, o no quiso. Esa desesperación en su rostro ayer, las lágrimas,
el pánico al ver los documentos. No parecía un asesino frío, parecía un hombre atrapado, manipulado, asustado. ¿Y si Renata lo estaba chantajeando? ¿Y si ella lo hubiera obligado a participar en esto? Quería creer eso. Dios, como quería. Me quedé allí durante horas fingiendo que estaba disfrutando del sol, pero en realidad estaba mirando. Vi a Renata salir en el auto, vi a Gabriel estar solo en la casa. Era mi oportunidad. Entré por la puerta trasera, subí las escaleras sin hacer ruido. Escuché su voz en la habitación por teléfono. No puedo soportar más esto, Mariana. No puedo soportarlo. Mariana, mi hija, el único de los dos que todavía me visitaba, que todavía me llamaba, que todavía se preocupaba, o pensé que todavía le importaba. Sé que no quieres oírlo, continuó Gabriel con la voz entrecortada, pero necesito hablar con alguien. Estoy haciendo algo horrible, lo peor del mundo. Dejé de respirar. No, no lo entiendes y... Renata, ella, nosotros, silencio. Lo sé que debería decírselo, pero si te lo digo, lo perdemos todo. La casa, el dinero, todo. Más silencio. Me regaló la casa, Mariana. Él lo puso en mi nombre. ¿Entiendes lo que esto significa? Si digo la verdad ahora, revertirá la donación. Me repudiarás, y nos quedaremos sin nada. Dios mío, eso fue todo. Me estaban matando por la herencia, alrededor de la casa, por el dinero. No, no puede irse ahora, prácticamente gritó Gabriel. Tiene que estar aquí, tiene que verse natural. Si se va, se mueve, todo se desmoronará. Sentí que mis piernas se debilitaban. Me apoyé contra la pared. Unos meses más, Mariana. Solo unos meses más. El doctor Méndez dijo que... No pude escuchar el resto, porque en ese momento, una tabla del suelo crujió bajo mi pie. Gabriel dejó de hablar. Hay alguien allí, dijo por teléfono. Déjeme ver. La puerta se abrió. Gabriel me vio. Se puso blanco. El celular se le cayó de la mano. Padre, ¿cuántos meses? Pregunté. Mi voz temblaba. ¿Cuántos meses faltan para que me muera, Gabriel? Empezó a temblar. Las lágrimas corrieron por su rostro. Papá, yo puedo explicarte. ¿Cuántos? Grité, y fue la primera vez en mi vida que le grité a mi hijo. 3, le gritó de vuelta desesperado. 3 meses, papá. Se suponía que serían 3 meses. Sentí que el mundo giraba. 3 meses, 90 días. Habían calculado mi muerte, marcado en el calendario. ¿Y me ibas a dejar? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Tu propio padre? ¿Ibas a verme morir poco a poco y no hacer nada? ¡No lo quería!, gritó, cayendo de rodillas. Juro por Dios que no quería. Era Renata. Ella planeó todo. Encontró al doctor. Ella quien... Y estuviste de acuerdo. Silencio. Estuviste de acuerdo, Gabriel. Lo sabías y no me lo dijiste. Me viste tomar ese veneno todos los días y no dijiste nada. Tenía miedo, gritó. Miedo a perderlo todo. Estamos llenos de deudas, papá, lleno. El salario ya no paga nada. Íbamos a perder nuestra casa, íbamos a perderlo todo. Y luego dijo que de todos modos ibas a morir, que ya estás viejo, que era solo para anticiparlo un poco. ¿Anticipar? Repetí incrédulo. ¿Anticipar mi asesinato? Sollozó en el suelo destrozado. Soy tu padre, Gabriel. Yo te creé, te amaba, te di todo lo que tenía. Y tú, no pude terminarlo. Me di vuelta para irme, pero él se levantó y me agarró del brazo. No vayas a la policía, papá, por favor. Para mis hijos, para tus nietos. Te lo ruego. Le quité el brazo. Déjame ir. Padre, déjame ir. Me dejó ir. Y cuando ya casi estaba en las escaleras, dijo algo que me dejó helada. No podrás probar nada. Renata quemó todos los documentos. El doctor Méndez no existe. Es un nombre falso. Y ya me firmaste la casa. Ya dio el dinero. Si me denuncias, te quedarás sin nada. Viejo, solo, sin hogar, sin dinero, sin familia. ¿Es esto lo que quieres? Me volví hacia él. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Quería un hijo. Eso es todo lo que quería. Y bajé las escaleras. Cogí mi móvil, mi cartera, y salí por la puerta. Ni siquiera miré hacia atrás. Escuché a Gabriel gritar mi nombre, pero no me detuve. Caminé sin saber hacia dónde. Caminé llorando, tropezando, sintiendo que el mundo se había acabado, hasta que una mano me agarró del hombro. ¿Antonio? Era mi hermana Celia. Regresaba del mercado con bolsas en las manos. Dejó caer todo al suelo cuando vio mi cara. Dios mío, ¿qué pasó? Y me derrumbé. Allí mismo, en plena acera, en brazos de mi hermana, me derrumbé. Le dije todo, cada detalle, los medicamentos, el plan, el doctor Méndez, la conversación que había escuchado. Gabriel lo sabe, planificación Renata, todo. Celia palideció, luego rojo de ira. Vamos a la policía ya, dijo con firmeza. No hay pruebas, Celia. Quemaron todo, y ya le di la casa. Soy un viejo tonto que lo dio todo y ahora no tiene nada. Me tienes, dijo.
tomando mi cara. Y todavía tienes vida. Y mientras tengas vida, lucharemos. ¿Cómo? Ella pensó, y entonces sus ojos se iluminaron. ¿Todavía tienes las pastillas? Tengo. Entonces tenemos pruebas. Lo llevamos a analizar, descubra lo que hay dentro, y luego derrotaremos a estos monstruos. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Pero cuando llegamos a su casa y saqué el frasco de medicina que tenía guardado en mi bolsillo, estaba vacío, completamente vacío. Y dentro, una nota. ¿Buscas esto, Antonio? Ya nos hemos ocupado de todo. No probarás nada. Y si lo intentas, morirás hoy. No mañana, hoy. Mi celular sonó. Número desconocido. Respondí temblando. Era la voz de Renata. Vete a casa, viejo. Ahora, o te garantizamos que tu hermana también necesitará medicina. Y colgó. Celia me arrebató el teléfono de la mano. No vas a volver a esa casa. Esto es una amenaza. Llamamos a la policía ahora. ¿Y tú qué dices, Celia? Mi voz sonaba cansada, derrotada. ¿Qué creo que me está envenenando? ¿Sin prueba? ¿Sin medicina? ¿Sin nada? Se reirán en nuestras caras. Y mientras tanto Renata cumple su amenaza. Tú también te convertirás en un objetivo. Entonces, ¿vas a regresar? ¿Vas a dejar que te maten? Miré a mi hermana a los ojos. Ella había sido mi roca toda mi vida. Cuando murió mi esposa fue Celia quien me ayudó a cuidar a los niños. Cuando yo no tenía dinero para comer, ella era quien compartía lo poco que tenía. No podía poner su vida en riesgo. Voy a volver, dije en voz baja, pero no tomaré más pastillas. Voy a fingir, voy a ganar tiempo, y encontraré una manera de demostrar lo que están haciendo. ¿Cómo? Tú mismo dijiste que lo quemaron todo. No lo sé todavía, pero lo descubriré, prometo. Ella me abrazó fuerte, llorando. No quiero perderte, hermano. Eres todo lo que tengo. No me perderás, prometo. Caminé a casa lentamente, preparando mi rostro y mi postura. Necesitaba parecer derrotado, sumiso, un anciano débil que había dejado de luchar. Cuando abrí la puerta, Renata me estaba esperando en la sala con los brazos cruzados. Gabriel estaba detrás de ella, con la cabeza gacha. Tomó un tiempo, dijo fríamente. Me perdí, mentí, soy viejo. A veces olvido el camino. Ella me estudió con esos ojos de serpiente. ¿A dónde fuiste? Caminé, simplemente caminé. Necesitaba pensar. ¿Pensar en qué? Qué estúpido fui. Cómo lo arruiné todo ayer durante la cena. Forcé las palabras. Cada una de ellas dolía en mi garganta. Quería disculparme. Para Gabriel. Para usted, señora. Por provocar esa escena. Gabriel levantó la vista, sorprendido. Renata continuó mirándome, sospechosa. ¿Lo siento? Sí, yo, lo entiendo ahora. Realmente soy una carga. Y la casa es de Gabriel. Es su dinero. No tengo derecho a quejarme de nada. Padre, comenzó Gabriel, pero Renata lo interrumpió con una mirada. Me alegro que lo entiendas, dijo con una sonrisa venenosa. Y ya que lo entiendes, espero que no olvides tu medicina. El doctor Méndez llamó hoy. Dijo que llegas tarde a tu dosis de la mañana. Ella extendió su mano. En medio de la palma, una pastilla blanca. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi cara neutral. Tienes razón, realmente lo olvidé. Gracias. Tomé la pastilla, me la metí en la boca, tomé el vaso de agua que me ofreció, bebí, tragué aire, haciendo el movimiento de tragar. Abre la boca, ordenó. Lo abrí. Levanta la lengua. Me levanté. La pastilla estaba escondida entre la encía y la mejilla. Ella no lo vio. Excelente. Ahora ve a descansar. Pareces cansado. Subí a la habitación. Tan pronto como cerré la puerta, escupí la pastilla en el inodoro y tiré de la cadena. Me temblaban las manos. ¿Cuántos de estos ya había tomado? ¿Cuánto veneno había ya en mi cuerpo? Me senté en la cama, tratando de pensar. Necesitaba ayuda. ¿Pero de quién? No podía involucrar más a Celia. Mariana, mi hija, vivía en otro estado y estaba del lado de Gabriel. Yo había escuchado el llamado. La policía no me creería sin pruebas. Y entonces lo recordé. Tu Augusto, mi vecino, un hombre de 70 años, retirado de la policía civil. A veces hablábamos en la puerta, hablábamos de fútbol, de política, de la vida. Él siempre decía, Antonio, si alguna vez necesitas algo puedes tocar a mi puerta. Era un riesgo, pero era la única oportunidad que tenía. Esa noche esperé a que todos durmieran. Salté por la ventana trasera, algo que no había hecho desde que era adolescente. Trepé por el muro bajo y me dirigí a la casa de al lado. Llamé a la puerta lentamente. Una vez, dos, tres. Don Augusto la abrió, sorprendido, en albornoz. «¿Antonio? ¿Qué pasó, muchacho? Son las 2 de la mañana. Señor Augusto, necesito ayuda. Por favor, es vida o muerte». Me empujó hacia adentro y cerró la puerta. «Siéntate, cuéntale todo». Y lo hice, cada detalle, las medicinas. Doctor Méndez, la conversación que escuché.
Gabriel lo sabe. Planificación, Renata. Las amenazas. Todo. El señor Augusto se puso rojo de ira. «Estos cabrones», gritó. «Esto es un intento de asesinato. Pero tienes razón. Sin pruebas la policía no puede hacer nada». «¿Y ahora?», pensó rascándose la barbilla. «Necesitamos pruebas concretas. Grabación, vídeo, confesión. Algo irrefutable. ¿Pero cómo? Quemaron todo. Y me vigilan todo el tiempo. Déjame pensar». Se quedó en silencio por un minuto. Entonces sus ojos se iluminaron. «Antonio, dijiste que Renata tiene confianza, ¿verdad? ¿Crees que ya has ganado? Piensa. Entonces ella cometerá un error. Las personas seguras siempre cometen errores. Solo necesitamos crear la situación adecuada para que ella se rinda». «¿Cómo?» «Harás exactamente lo que ella quiere. Será el anciano obediente. Ve a tomar tu medicina». Levantó la mano cuando estaba a punto de protestar, frente a ella, pero después seguirá escupiendo. «Y mientras tanto voy a poner micrófonos en tu casa. ¿Escuchas? Tengo aquí algunos equipos de la época de la policía, pequeños micrófonos. Los plantamos en el salón, en la cocina, en su dormitorio, y esperar a que se incriminen». «¿Genial?» Él se rió sin humor. «No, pero tampoco lo es el asesinato. Y entre salvarte la vida y seguir unas reglas, te elijo a ti. Ahorrar». Por primera vez en días, sentí esperanza. Durante los siguientes 3 días fingí ser el perfecto padre sumiso. Tomó la medicina frente a Renata y la escupió después. Él hizo todo lo que ella le dijo que hiciera. No se quejó de nada. Todo estaba silencioso, invisible. Y mientras tanto el señor Augusto, con la ayuda de su hijo que era técnico en electrónica, instaló 5 micrófonos en la casa. 1 en la habitación, 1 en la cocina, 1 en la habitación de Gabriel y Renata, 1 en la oficina, y 1 en el patio trasero. Al cuarto día se activó la trampa. Estaba en el patio trasero cuando escuché a Renata y Gabriel discutiendo en la cocina. Sus voces me llegaron, pero fingí no escucharlas. No sabían que cada palabra estaba registrada en alta definición en la libreta del señor Augusto, en la casa de al lado. «Se ve raro», dijo Renata, muy obediente. «Esto no es normal». «Quizás se rindió», respondió Gabriel, cansado. «O tal vez esté planeando algo». «Renata, ya es suficiente. No puedo soportar esto más». Lo miro, y me dan ganas de vomitar, de mí mismo. «No te ablandes ahora, Gabriel. No mucho. Otro mes, tal vez 2, y se acabó. Tomamos todo, y seguimos con nuestras vidas. ¿Y si muere y la policía investiga?» «No investigarás. Tiene 58 años, presión arterial alta. Es negro, pobre. A nadie le importará. Será simplemente otro anciano que murió de un ataque al corazón. Común, natural». Escuché todo desde el patio trasero, y quise gritar. Quería subir y estrangularlos a ambos, pero me contuve. Necesitaba más. Necesitaba una confesión completa. Seu Augusto tuvo la idea perfecta. Una reunión familiar. «Llamen a todos», dijo. «Tu hermana, tu hija, nietos, vecinos. Haz un almuerzo de domingo. Y dice que tienes un anuncio importante que hacer». «¿Qué anuncio?» «Dirás que decidiste hacer testamento, y quiere hacerlo todo oficial, delante de todos, para que nadie pueda luchar después de su muerte». Entendí el plan. Fue brillante. Renata pensaría que estoy garantizando su herencia de manera oficial. Iba a bajar la guardia. Me iba a relajar. Y tal vez, solo tal vez, diría demasiado. El domingo siguiente la casa estaba llena. Celia y su marido, Mariana, que vino en avión, los nietos, 3 vecinos, y por supuesto, Gabriel y Renata. Había preparado una barbacoa. La casa olía bien. Todos rieron, hablaron, excepto Gabriel, que estaba pálido y tenso. Renata, en cambio, estaba radiante. Sabía que ese era el día de su victoria. Cuando todos estuvieron en la mesa, me levanté y golpeé el vaso con el cuchillo. «Chicos, quería decir algo importante». Silencio. «Como sabes, me estoy haciendo viejo, y quería mantener todo organizado, para que nadie sufra después de mi partida». Renata sonrió. Celia me miró confundida. No conocía el plan. «Entonces decidí hacer testamento», continué, «y vine a oficializar aquí, delante de todos, que se lo dejo todo a mi hijo Gabriel y a mi hija Mariana. La casa, el dinero, el seguro, todo». Aplausos, sonrisas. Renata estrechó la mano de Gabriel, victoriosa. Pero antes de firmar, dije, sacando un sobre falso del cajón, «Quería saber de ti. ¿Crees que fui un buen padre?» Mariana se levantó y me abrazó. «Lo mejor, papá, el mejor del mundo». Gabriel estaba en silencio. «¿Y tú, hijo?», pregunté mirándolo. «¿Crees que fui un buen padre?». Tragó con dificultad. «Sí, padre». «¿Mismo?», insistí, aunque fuera una carga, una vergüenza, alguien que huele a medicina y a ropa vieja. El silencio se hizo pesado. Renata lo miró advirtiendo con la mirada.
Ten cuidado. Nunca debía haber dicho eso, susurró Gabriel, pero lo hizo. ¿Y sabes por qué? Porque querías que muriera pronto. ¿No fue así, Gabriel? Toda la mesa se quedó congelada. Papá, ¿de qué estás hablando?, preguntó Mariana. Te lo digo, dije con la voz temblando por la ira reprimida, que mi hijo y mi nuera llevan meses envenenándome. Lo que digo es que inventaron un médico falso, me dieron medicamentos que se suponía que me matarían en 3 meses y estaban esperando que muriera para recibir la herencia. Renata se puso de pie, blanca. Esto es una locura, estás senil. ¿Senil? Cogí el celular, presioné play. La voz grabada de Renata resonó por la habitación. 1 mes más, tal vez 2, y se acabó. Lo tomamos todo y seguimos con nuestras vidas. Tiene 58 años, tiene presión alta, es negro, pobre, a nadie le importará. Será solo un anciano más que murió de un infarto. El caos estalló. Carcajadas. Lloro. Celia saltó encima de Renata. Mariana miró a su hermano con horror. Los vecinos se pusieron de pie, sorprendidos. Y fue entonces cuando se abrió la puerta principal. Entraron 2 policías, seguido por el señor Augusto. Renata Sousa y Gabriel Santos, dijo el policía. Está detenido por intento de homicidio agravado. Renata intentó correr. Gabriel se desplomó en el suelo llorando, pero cuando la policía se acercó a ella, Renata sacó un cuchillo de su bolso y me apuntó. «¡Nadie se mueve!», gritó, sus ojos volviéndose locos. «¡Nadie! ¡O terminaré el trabajo ahora!». Renata sostuvo el cuchillo con ambas manos y me apuntó. Sus ojos tienen los ojos muy abiertos, llenos de odio y desesperación. Se había dado cuenta de que había perdido, y la gente así, cuando pierde, se vuelve peligrosa. «Le dije a nadie que se mueve», gritó de nuevo, dando un paso hacia mí. Los agentes levantaron las manos intentando calmarla. «Tranquilícese, señora. Calma. Suelta el cuchillo. No empeora tu situación». «¿Mi situación?». Ella se rió histérica. «Mi situación ya está perdida, por él», me apuntó con el cuchillo. «Ese viejo miserable que no supo morir tranquilo, quien no supo quedarse en su lugar». «Renata, para», gritó Gabriel desde el suelo, aún de rodillas. «Así que, él llega». «Cállate, inútil impulso», le gritó a su marido. «No sirves para nada. Ni siquiera fuiste bueno para matar a tu propio padre. Tuve que hacer todo solo. Planifica todo. Y tú ahí, llorando como un niño». Eso golpeó a Gabriel como una bofetada. Levantó la vista, temblando, mirando a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Solo?», repitió con la voz entrecortada. Dijiste que fue idea mía, ¿y usted lo creyó?». Se rió, cruelmente. «Dios, realmente eres estúpido, Gabriel, tonto y débil, como tu padre. Una familia de débiles». Gabriel se puso blanco, y en ese momento vi algo romperse dentro de él, la última ilusión. El último vestigio de lealtad hacia esa mujer. Se puso de pie lentamente, frente a ella. «Me mentiste desde el principio». «Por supuesto que mentí», ella gritó. «Alguien tenía que tener coraje en esta patética familia. Alguien tenía que hacer lo que había que hacer. ¿Matar a mi padre? ¿Eso había que hacer?». «Sí», gritó fuera de control, «para que podamos tener una vida digna, para que no nos sintamos avergonzados de que este viejo negro viva en nuestra casa, para que podamos tener dinero, futuro, dignidad». El silencio que cayó fue ensordecedor. Incluso los policías quedaron impactados por la frialdad de esas palabras. Y fue entonces cuando Gabriel hizo algo que nunca imaginé que vería. Atacó a su esposa, le arrebató con fuerza el cuchillo de la mano y lo arrojó. Luego la agarró por los hombros y gritó, con una ira que nunca había visto en él. «Eres un monstruo. Destruyeste mi vida, destruyeste mi familia. Y fui un idiota al creerte». Los policías aprovecharon el momento y agarraron a Renata, esposándola mientras ella gritaba, luchaba y escupía veneno. «Te arrepentirás, Gabriel. Tu padre va a morir un día y no verás ni un centavo. Te quedarás sin nada, sin nada». La sacaron a rastras de la casa. Podía oír sus gritos hasta que la metieron en el coche patrulla. Y luego, silencio. Gabriel estaba de pie en medio de la habitación, temblando, mirándose las manos como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Mariana lloraba en un rincón, abrazada a Celia. Uno de los vecinos había llevado a los nietos al interior. El policía se acercó a Gabriel y le puso la mano en el hombro. «También tendrás que venir a la comisaría, dar testimonio. Quizás lo acusen de cómplice». Gabriel asintió, sin quitar la vista del suelo. «Lo sé, lo merezco». «Gabriel», comencé, pero él levantó la mano interrumpiéndome. «No, padre, no digas nada, por favor». Se volvió hacia mí, y lo que vi en su rostro volvió a romperme el corazón. Lástima, dolor, profundo remordimiento. «Pagaré por lo que hice»,
dijo con la voz temblorosa. Iré a la cárcel si es necesario. Lo merezco. Yo dejé que ella te envenenara. Yo vi, lo sabía, y no hice nada. Gabriel, dejé que te matara, gritó rompiendo a llorar. Día tras día te vi tomando ese veneno. Te vi cada vez más débil, más triste, más enferma, y no hice nada, porque quería la casa, papá. Quería el dinero. Puse el dinero antes que la vida de mi propio padre. Cayó de rodillas. Allí, delante de todos, mi hijo, un señor de 32 años, de rodillas en el suelo, llorando como un niño. Perdóneme, padre, por el amor de Dios, perdóname. Lo miré, y todos los recuerdos vinieron a la vez. Bebé Gabriel, durmiendo en mi regazo. Gabriel de niño aprendiendo a andar en bicicleta mientras yo corría detrás. Gabriel de adolescente, abrazándome cuando lloraba en el velorio de su madre. El joven Gabriel, llamándome héroe el día de la graduación. Y Gabriel de adulto, traicionándome de la peor manera posible. ¿Podría perdonar? Toda la habitación me miró, esperando. Celia, con lágrimas en los ojos. Mariana, dividida entre el enfado hacia su hermano y la lástima. El policía, esperando mi reacción. Seu Augusto, que me había salvado la vida, vigilando todo. Di un paso hacia mi hijo. Levantó el rostro, empapado de lágrimas y con los ojos enrojecidos. Padre, levántate, dije. No, no lo merezco. Ni siquiera merezco mirarte a la cara. Dije levántate, Gabriel. Se levantó lentamente, tambaleándose. Nos quedamos frente a frente, y luego hice algo que ni siquiera sabía que iba a hacer. Abracé a mi hijo. Lo abracé fuerte, fuerte, mientras él se desplomaba sobre mi hombro, sollozando, temblando. Te odio por tenerme traicionado, dije, con la voz entrecortada. Te odio por poner dinero delante de tu padre. Te odio por no tener el coraje de salvarme. Lloró más fuerte con cada palabra. Pero sigues siendo mi hijo, y todavía te amo. Y si sobreviví a todo esto, fue porque Dios quiso que yo tuviera la oportunidad de salvarte a ti también, para sacarte de esta oscuridad antes de que fuera demasiado tarde. Padre, alcanzó a decir entre sollozos, tendrás que pagar por lo que hiciste, Gabriel, legalmente, judicialmente, en todos los sentidos. Pero mientras pagues, mientras te arrepientas de verdad, mientras te reconstruyas, estaré aquí, no como un idiota que deja pasar todo, pero como un padre que no se da por vencido con su hijo. Incluso cuando su hijo se da por vencido con él, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Me redimiré, padre, lo juro. Pasaré el resto de mi vida intentando volver a ser digno de ser tu hijo. Entonces empieza ahora, dije, alejándome y mirándolo a los ojos. Cuéntaselo todo a la policía, cada detalle, colaborar, testigo en su contra, y luego reconstruye tu vida de la manera correcta, para tus hijos, para ti y para mí. Él asintió y se secó la cara. El policía se acercó. Vamos, Gabriel, tenemos mucho de qué hablar. Gabriel fue. Antes de salir por la puerta me miró y susurró, gracias, padre, por todo, siempre, y se fue. Los días siguientes fueron un torbellino. Renata fue imputada por tentativa de homicidio calificado, asociación delictuosa y uso de documento falso. Este doctor Méndez fue localizado. En realidad era un ex técnico de enfermería que había perdido su registro y estaba vendiendo servicios ilegales. También fue arrestado. Gabriel colaboró con todo, confesó, dio conversaciones, explicó todo el plan. Por eso, y porque al final me salvó la vida, el juez fue más leve, 2 años de pena, con posibilidad de régimen semiabierto y servicio comunitario. La casa volvió a mi nombre, dinero también, no porque yo lo hubiera pedido, fue una decisión judicial, ya que la donación se había hecho bajo influencia y amenaza, pero ya no quería vivir allí. Vendí la casa, tomé el dinero y lo dividí por la mitad para Mariana, la otra mitad ahorrada para cuando Gabriel saliera de prisión y necesitara empezar de nuevo. Tenía suficiente para alquilar un apartamento pequeño y sencillo, solo para mí, y por primera vez en años me sentí en paz. 6 meses después fui a visitar a Gabriel a la cárcel. Había perdido peso, tenía el pelo más corto, pero la mirada era diferente. Ya no tenía esa arrogancia, ese desprecio. Tenía humildad, dolor, pero también esperanza. Hola, papá. Hola, hijo. Nos sentamos uno frente al otro, con el vaso entre nosotros, hablando por teléfono. ¿Cómo estás?, preguntó. Vivo, fuerte, gratis. Él sonrió con tristeza. Estoy haciendo terapia aquí, tratando de entender cómo dejé que las cosas llegaran a este punto. Cómo me convertí en eso. ¿Y estás ayudando? Bueno, estoy notando muchas cosas. Acerca de mí, sobre Renata, sobre la codicia, sobre haber perdido mis valores. Me quedé en silencio escuchando. Tenías razón, padre. Siempre lo ha hecho. Me diste todo, y lo tiré, por orgullo, por ambición,
por debilidad. Pero aún puedes arreglarlo, Gabriel. Él todavía está vivo, todavía tiene a sus hijos, todavía tiene futuro. Lo sé, y cuando me vaya de aquí seré diferente. Prometo. Le creí, porque vi la verdad en sus ojos. ¿Y los chicos? Yo pregunté. Mariana se está ocupando. Ella es increíble. Les explicó todo, como entienden los niños. Saben que su padre cometió un error, pero que está intentando mejorar. ¿Vienen a visitarte? Una vez al mes. Es doloroso, pero es necesario. Quiero que vean las consecuencias de las malas decisiones. Quiero que crezcan mejor que yo. Sonrisa. Saldrás de esta, hijo. Y cuando salgas tendrás una segunda oportunidad. No lo desperdicies. No lo haré, padre. Lo juro. Asana. Hoy, 3 años después de aquella maldita Navidad, estoy aquí, en mi pequeño apartamento, tomando café y mirando por la ventana. Gabriel salió de prisión hace 6 meses. Está trabajando en una obra de construcción, ganando poco y reconstruyendo su vida desde cero. Pero es honesto, está presente en la vida de sus hijos. Se está redescubriendo a sí mismo. Renata recibió 8 años. Todavía pasará un buen tiempo. ¿Y yo? Aprendí que el amor no se trata de ser un felpudo. El amor no es aceptarlo todo en silencio. El verdadero amor exige límites, exige respeto, exige dignidad. Aprendí que perdonar no significa olvidar, significa liberar el corazón del veneno del odio, pero aún exigiendo responsabilidad. Aprendí que podemos ser humillados, degradados, traicionados y casi asesinados. Y aún así, levántate, aún sobrevive, aún así, gano, porque la victoria no se trata de tener dinero, ni una casa, ni un estatus. La victoria es despertar cada día sabiendo que eres digno, que vales, que tú importas, y eso nadie te lo puede quitar, a menos que te vas, y no lo dejé. Si estás viviendo traición, humillación, injusticia dentro de tu propia familia, te digo, resiste, luchar, busque ayuda. No aceptes que te traten como basura solo porque amas a alguien. El verdadero amor no humilla, no te avergüences, no mata, y si eres hijo, hija, nieto, alguien que tiene padres o abuelos vivos, hónralos. Se lo agradezco. Cuidarse, porque un día ya no estarán aquí, y tendrás que vivir con las decisiones que tomaste, que tus elecciones te dejen en paz, no en desesperación. Sobreviví, y hoy cuando me miro al espejo veo a un hombre que pasó por el fuego y no se convirtió en cenizas, se convirtió en oro, y eso nadie me lo puede quitar.